El último tema que vamos a ver en derivadas es la diferencial de una función. Vamos a considerar f una función derivable en a que va a pertenecer a j. Entonces sabemos que el límite cuando la h tiende a 0 de f de a más h menos f de a entre h es igual a f' de a. Esto significa que para h próximos a 0, f de a más h menos f de a entre h está próximo a f' de a. Entonces vamos a llamar phi de h a f de a más h menos f de a entre h menos f' de a. Y queremos ver que el límite cuando la h tiende a 0 de phi de h es igual a 0. Es decir, lo que queremos probar es que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si h está en el dominio de la fin y 0 es menor que el valor absoluto de h menor que delta, entonces el valor absoluto de phi de h menos 0 es menor que epsilon. Sabemos que el valor absoluto de phi de h menos 0 es igual al valor absoluto de f de a más h menos f de a entre h menos f' de a. Y como f es derivable en a, entonces existe delta mayor que 0, tal que si h está en el dominio de la función f y 0 es menor que el valor absoluto de h menor que delta, entonces el valor absoluto de f de a más h menos f de a entre h menos f' de a es menor que eso. Así, si definimos la función phi de h como f de a más h menos f de a entre h menos f' de a, si h es distinto de 0 y 0 si h es igual a 0, entonces quiere decir que phi es continua en 0. Pero esto implica que el límite cuando la h tiende a 0 de phi de h es igual a 0. Bueno, pero sabemos que phi de h es igual a f de a más h menos f de a entre h menos f' de a, si la h es distinto de 0. Si del lado derecho de esta igualdad ponemos denominador común y pasamos la h del otro lado, nos queda h por phi de h va a ser igual a f de a más h menos f de a menos h por f' de a, de donde tenemos que f de a más h menos f de a es igual a h por f' de a más h por phi de h. Esto quiere decir que para h muy pequeñas, f de a más h menos f de a es igual a h por f' de a más una cantidad muy pequeña que es h por phi de h. Veamos qué significa esto geométricamente. La ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto a, f de a está dada por y menos f de a
igual a f' de a por x menos a. Es decir, que y es igual a f' de a por x menos a más f de a. Observemos la siguiente figura. La curva azul corresponde a la gráfica de la función f y la recta roja corresponde a la derivada. Si consideramos el punto a más h, entonces la ecuación de la tangente, por ejemplo, en este punto B, ¿qué va a ser? Va a ser f de a, que es esta distancia, más f' de a por x menos a. Pero si la x es igual a más h, entonces nos queda h por f' de a. Entonces es este pedacito. Por otro lado, sabemos que f de a más h, que corresponde a la línea verde, menos f de a, es igual a h por f' de a, que es este pedacito, más lo que falta, que es h por phi de h. Así, B tiene por coordenadas a más h, coma, h por f' de a más f de a. Y el punto A, que corresponde a la gráfica de la función, en ese mismo punto va a tener por coordenadas a más h, coma, f de a más h. Observamos que cuando la h tiende a 0, a más h tiende a, y los puntos correspondientes a A y a B se aproximan entre sí, ya que la distancia entre ellos es el valor absoluto de h por phi de h. Y si nos fijamos, conforme la h tiende a 0, esta distancia que tenemos aquí, la línea morada, pues se va haciendo cada vez más chiquita, es decir, también tiende a 0. Por lo tanto, el límite, cuando la h tiende a 0, de h por phi de h, esto es igual a 0. Cuando la h es suficientemente pequeña, entonces esta distancia es muy chiquita. Entonces la expresión h por f' de a nos dará el valor aproximado de f de a más h menos f de a. O sea que f de a más h va a ser aproximadamente igual a f de a más h por f' de a. Es decir, que para cálculos prácticos se puede despreciar h por phi de h si h es muy pequeño. A la expresión f' de x por h se le denomina la diferencial de f y se escribe d de f de x. La diferencial de f depende de las dos variables x y h. En el caso particular de que f de x es igual a x, tenemos que la diferencial de f de x es igual a f' de x por h. Pero en este caso f' de x es igual a 1, entonces nos queda 1 por h, que es igual a h. Pero la diferencial de f, por otro lado, esto es igual a d de x. Así tenemos que d de x es igual a h. Esto es, la diferencial de x es igual al incremento de x. Si f es cualquier función, podemos escribir la diferencial de f de x como f' de x por d de x, en lugar de escribir d de f de x como f' de x por h. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1.
calcular el valor aproximado de la raíz de 122. Vamos a escribir 122 como 121 más 1, porque conocemos la raíz de 121. Entonces, en este caso, A es igual a 121, H es igual a 1 y f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Y f' de x es igual a 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x. Y la raíz de 122 la podemos escribir como la raíz cuadrada de 121 más 1, que esto es igual a f de 121 más 1. Así, f de 121 más 1 es aproximadamente igual a f de 121 más f' evaluado en 121 por h, que es igual a 1. F de 121 es la raíz cuadrada de 121, más la derivada evaluada en 121 es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 121 por 1. Y esto es igual a la raíz de 121, que es 11, más 1 sobre 22. Es aproximadamente igual a 11.045. Si calculamos la raíz de 122 con 6 cifras decimales, es 11.045.361. Entonces, para cálculos prácticos, pues sí es una muy buena aproximación hacerlo así. Así se hacía cuando no había calculadoras o teléfonos con calculadoras. Y era una muy buena aproximación. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Calcular la tangente de 44 grados. Vamos a escribir 44 grados como 45 grados menos 1 grado. Y ahora lo vamos a escribir en radianes, es decir, esto es igual a pi cuartos menos pi sobre 180. Entonces, en este caso tenemos A igual a pi cuartos. H es igual a menos pi sobre 180. F de x es igual a la tangente de x. Y f' de x es igual a la secante al cuadrado de x. Entonces tenemos que f de pi cuartos menos pi sobre 180 va a ser igual a f de pi cuartos más f' evaluada en pi cuartos por menos pi entre 180. Y esto es igual a la tangente de pi cuartos menos pi sobre 180 por la secante al cuadrado de pi cuartos. La tangente de pi cuartos vale 1 menos pi sobre 180 por la secante al cuadrado de pi cuartos, que es igual a 2. Entonces esto es igual a 1 menos pi sobre 90, que es aproximadamente igual a 0.9650. Si calculamos la tangente de pi cuartos menos pi entre 180 con 6 cifras decimales, es igual a 0.965689. Es decir, tenemos 3 cifras decimales que son iguales en ambos cálculos. Bueno, y con esto terminamos el capítulo referente a la derivada. Esto no quiere decir que vamos a dejar de usar derivadas. En el siguiente tema
vamos a ver muchas aplicaciones de las derivadas.